La Guerra de Independencia Argentina refiere al conjunto de campañas militares por la que las Provincias Unidas del Río de la Plata consiguen concretar su independencia, luego de haber sido uno de los primeros países de la región en intentar un desligue efectivo del Imperio Español. ¿Cómo se dieron estos acontecimientos cruciales para la historia argentina? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para esto, sería bueno mencionar algunas generalidades del Virreinato del Río de la Plata. Esta fue una entidad creada por Real Cédula que se desprendió del Virreinato del Perú en 1776 y llegó a ocupar los actuales Uruguay, Paraguay y Bolivia, así como las partes más septentrionales de la Argentina. La Patagonia y el Chaco, por su parte, fueron reclamados, pero no controlados de facto. Río de la Plata fue organizado en 8 intendencias: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca o Charcas, Potosí, Salta, Córdoba, Paraguay y Buenos Aires, además de 4 gobernaciones: Moxos, Chiquitos, Misiones y Montevideo. La capital del virreinato fue, como te imaginarás, Buenos Aires, debido a su posición estratégica y al ser un importante puerto. Hacia fines del siglo XVIII, ocurre en Europa la Revolución Francesa y las ideas de libertad, fraternidad e igualdad llegan hasta América, y el Río de la Plata no fue la excepción. A decir verdad, desde las reformas borbónicas, ya muchos criollos nacidos en tierras americanas habían considerado la independencia de España, ya sea por motivos económicos o de identidad. Ya entrando al siglo XIX, debido a la enemistad entre británicos y españoles en el contexto de las guerras napoleónicas, el Virreinato del Río de la Plata recibe 2 intentos de invasión por parte del Reino Unido, las cuales son repelidas por los mismos rioplatenses sin mucho apoyo peninsular, lo cual dio ideas de que si se podían defender, también podían valerse por sí mismos. A todo esto se suma el inicio de la invasión napoleónica a España desde 1808 y el derrocamiento del rey Fernando VII, lo que conllevó a una tremenda incertidumbre. Surgen así diversas ideas sobre cómo se debía reaccionar. Algunas subdivisiones como Montevideo, Chuquisaca y La Paz realizan intentos de autogobierno por medio de juntas, y otros eran partidarios del carlotismo, es decir, formar una monarquía independiente con Carlota, la hermana de Fernando VII, como monarca. En cuanto al virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros mantuvo su alineación con la Junta Suprema Central en Aranjuez, leal a Fernando VII durante la ocupación napoleónica. No obstante, durante los primeros meses de 1810, los franceses avanzan en la península y la Junta Suprema Central es disuelta. Como respuesta, en Buenos Aires se da la famosa Revolución de Mayo. En ella, se destituye al virrey Hidalgo de Cisneros en favor de la primera Junta de Gobierno, aún supuestamente en representación de Fernando VII. Esta junta habría mandado desde Buenos Aires una serie de circulares a las otras subdivisiones en los que exigía un acatamiento y se solicitaba el envío a la capital de un diputado por cada ciudad y villa. Nacen así las Provincias Unidas del Río de la Plata, y como te imaginarás, el reconocimiento de esta autoridad fue relativo, pues algunas intendencias y gobernaciones las reconocían y otras no. Otra política importante fue la creación del Ejército Argentino, al cual se unieron algunas facciones, mientras que otros permanecieron fieles a la causa realista. Esta primera junta fue sucedida por la denominada Junta Grande en diciembre de 1810, luego de que se incorporen diputados de las provincias adheridas al gobierno central. A decir verdad, la mayor parte de los enfrentamientos se dio en territorios ajenos a la actual Argentina, pues la mayoría de sus provincias actuales estuvieron alineadas con Buenos Aires. Se pueden distinguir 3 frentes principales: el oriental, sobre la cuenca del Plata,
e incluye las campañas al Paraguay y a la Banda Oriental, actual Uruguay. El Frente Norte refiere las intervenciones en las 6 provincias que conformaban el Alto Perú, así como la Intendencia del Salta de Tucumán y el Frente de los Andes, cuando el Ejército de los Andes, liderado por José de San Martín, inicia ofensivas sobre posiciones realistas fuera del territorio rioplatense, más específicamente en Chile y en Perú. Así que para no perdernos, hablemos de las campañas más importantes. Destaca la expedición al Paraguay al mando del conocido Manuel Belgrano, con el fin de someter a esta intendencia bajo la autoridad de Buenos Aires. Resulta que el emisario que había sido enviado, José Espínola, no era bienvenido en Asunción, por lo que fue rechazado. A su retorno a Buenos Aires, el emisario alude a que la mayoría de paraguayos estaban a favor de la Junta y que solo necesitaban una pequeña fuerza para remover a los opositores de su gobierno. No obstante, a pesar de la movilización de más de 1.500 hombres, la campaña resultó en un fracaso militar y Paraguay pudo conservar su independencia de Argentina. Sin embargo, se puede considerar una victoria política, ya que se pudo determinar exitosamente la destitución del gobernador del Paraguay, Bernardo de Velasco, que tenía una clara tendencia realista. Pasemos ahora al Alto Perú, actual Bolivia, el cual conformaba las intendencias de Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba y las gobernaciones de Moxos y Chiquitos. Resulta que debido a la amenaza de anexión por parte de las nacientes provincias del Río de la Plata, el entonces virrey del Perú, José Fernando de Abascal, decreta la reincorporación provisional de las intendencias de Charcas, Potosí y La Paz al virreinato del Perú. Pues claro, un territorio tan rico en recursos minerales no podía ser entregado. Y como era de esperarse, en el Alto Perú también existían facciones independentistas que apoyaron la causa rioplatense y que hicieron conocer estos deseos mediante la Revolución de Cochabamba. Es así que las tropas de Buenos Aires emprenden una campaña de apoyo para anexar los territorios. Entre 1810 y 1811 se dan 3 importantes batallas: Cotagaita, Suipacha y Aroma. En la primera de ellas, los realistas consiguen una victoria, que fue opacada por las otras 2, en donde los rioplatenses consiguen ocupar momentáneamente el Alto Perú. No obstante, el ejército realista del Perú consigue expulsarlos durante la batalla de Huaqui, tras la cual el denominado Ejército del Norte es obligado a retirarse. Como sabrás, la independencia de Bolivia no se concreta hasta 1825, gracias a las expediciones enviadas por Bolívar, pero eso ya es otra historia. Trasladándonos a la Banda Oriental, es decir, los territorios al este del río Uruguay, se encontraba la gobernación de Montevideo, que no había reconocido la autoridad de Buenos Aires. Esta posición se reforzó con la llegada desde España del general Gaspar de Vigodet, quien además lanzó una serie de campañas en las localidades de la Banda Oriental, de los cuales gran parte pertenecía por uti possidetis a la provincia de Buenos Aires. Importante resaltar que los patriotas ya habían conseguido una victoria en la Batalla de las Piedras, liderados por el reconocido José Gervasio Artigas. Se inicia así la Revolución Oriental, en donde Artigas consigue una serie de victorias tras la que llega a fundar la denominada Liga Federal, una confederación que incluyó a las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y por supuesto la provincia oriental, actual Uruguay. Esta entidad tenía un carácter federal, que se oponía al gobierno centralista y unitario instalado en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el proyecto de Artigas encuentra su fin no a manos de españoles ni de rioplatenses, sino de los portugueses que tenían instalado su gobierno en Brasil y que se habían disputado la Banda Oriental con los españoles por siglos. Si bien el resto de provincias pudo retornar con Buenos Aires, el actual Uruguay fue convertido en la provincia cisplatina y su destino se definiría en la Guerra de Brasil, que nuevamente es otra historia. Hasta el momento,
hemos visto lo que ocurrió en los territorios de los actuales Uruguay, Bolivia y Paraguay. Regresando al interior de la actual Argentina, tras la Junta Grande, se forma desde septiembre de 1811 el primer triunvirato, es decir, un gobierno formado de a tres que fue sujeto a un golpe de Estado en octubre de 1812. En él se da pase a un segundo triunvirato. En cuanto a las campañas militares, resulta que el derrocado virrey Hidalgo de Cisneros había enviado un mensaje a su antecesor Santiago de Liniers para que organice una resistencia desde Córdoba. La Intendencia de Córdoba también se opuso entonces a la Junta de Buenos Aires, iniciando así una contrarrevolución que fue sofocada luego de que Liniers fuese capturado y fusilado. El artífice de esta victoria fue el conocido Martín Miguel de Güemes, quien a la posteridad recibiría el cargo de gobernador de Salta. En general, los combates se continuaron dando en el interior del país, especialmente en la zona noroccidental de los Andes, en donde las fuerzas realistas estaban mejor amotinadas y contaban con el apoyo desde el Virreinato del Perú. A pesar de esto, el general Belgrano obtiene una decisiva victoria en la Batalla de Tucumán, considerada como la más importante durante la Guerra de Independencia de Argentina, pues evitó que los realistas continúen expandiéndose desde el Alto Perú, el cual controlaban desde su ya mencionada victoria en Huaqui. El siguiente triunfo decisivo se daría en la Batalla de Salta, en la cual Belgrano consigue una nueva victoria que le permitió reivindicar ambas provincias para la futura nación argentina. Aunque claro, más avances sobre el Alto Perú no se pudieron dar luego de las derrotas durante las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. En enero de 1814, el general Belgrano le entrega el mando del Ejército Norte al coronel José de San Martín, quien ya comandaba el Ejército de los Andes, listo a emprender las campañas libertadoras hacia Chile y Perú. Esto coincide con el fin del segundo triunvirato en favor de un director supremo, es decir, el poder ejecutivo ahora sería llevado por una sola persona. Importante recordar que hasta ese entonces las formas de gobierno rioplatenses aún en teoría trataban de representar a Fernando VII. No obstante, tras la derrota napoleónica y la restauración del gobierno Borbón, se desconocen las medidas liberales de la Constitución de Cádiz, derogada por el mismo monarca en mayo de 1814, por lo que cualquier deseo de seguir perteneciendo a España se fue desvaneciendo. Es aquí que la independencia formal se declara durante el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, a la cual asistieron todas las provincias del Río de la Plata, salvo aquellas que estaban confederadas en la entonces Liga Federal de Artigas. Para esto, ya prácticamente las fuerzas realistas estaban expulsadas del actual territorio argentino, salvo por algunos territorios al noreste, en donde se mantenía una guerra de guerrillas contra los realistas combatidos por Güemes, quien muere durante este periodo. No obstante, se consideraba que para conservar la independencia era necesario que todas las fuerzas realistas de Sudamérica sean expulsadas, razón por la que José de San Martín emprende en diciembre de 1817 el famoso Cruce de los Andes para comenzar una campaña en Chile y luego dirigirse hacia el norte, en donde llega a declarar la independencia del Perú en 1821. Pero nuevamente, esto es otra historia. Como ves, la Guerra de Independencia de Argentina definió qué territorios del antiguo virreinato pasarían a formar parte del futuro país, lo que se ve plasmado en que los lugares en donde el ejército rioplatense no pudo prevalecer terminaron formando parte de otros países. ¿Cómo crees que hubiera sido la historia si Argentina conseguía más victorias? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!